Señores, buenas noches. Vamos a comenzar nuestro primer tema con un comentario sobre el trabajo de Elizabeth Silverio. Hace un mes hicimos un trabajo que ha llamado mucho la atención y es una serie de ellos que venimos realizando ya desde hace unos 3 meses sobre títulos falsos de profesionales y en este caso de médicos. ¿Por qué médicos en específico? Aun cuando vamos a seguir con otras áreas y otros profesionales. Porque, señores, de eso depende la vida de un ser humano. Es una cosa muy delicada. No estamos hablando de cualquier profesión, sino la profesión que puede ser la que te salve de una enfermedad catastrófica o la que te hunda porque no sabe qué tratamiento seguir o qué realizar para que puedas salir hacia adelante con el padecimiento que tienes. Bueno, encontramos a esta señora, Elizabeth, que decía que había estudiado en universidades muy prestigiosas, en Cambridge, en España, en la Florida. Decíamos en aquella oportunidad que tenía un poder de convencimiento extraordinario y es parte de este tipo de personalidades que ya están fuera de una conducta que sea normal, es una conducta evidentemente alterada. Es una persona que miente con mucha facilidad, con muchos recursos lingüísticos, con términos médicos y que a la larga no dice absolutamente nada. Bueno, todo se había quedado ahí en espera de que Salud Pública, el Ministerio de Educación, pues, y la Fiscalía procedan con la investigación, ya que habíamos dicho en un segundo reportaje que Salud Pública había instrumentado un expediente para que la Fiscalía investigara el asunto. Pues hasta ahora realmente no sabemos si ni siquiera ha sido interrogada la señora que ha falsificado títulos. Pero no solo que ha falsificado títulos, sino que se ha dado la tarea de realizar tratamientos por los cuales no está preparada. Nosotros, para evitar que diga lo que está diciendo ahora, que tan solo es la directora del centro, que podría haber sido si no estuviera con una conducta alterada y fuera de proporción y de la normalidad, pues nosotros, para evitar que diga lo que está diciendo ahora, enviamos una periodista encubierta con un jovencito que tiene 17 años, pero parece que tiene unos 12 o 13 con autismo. Nosotros tenemos esa grabación donde la vemos en franca actividad de terapeuta. Vamos a dar una inducción de musicoterapia Sí, a él le para gusta ver la música, habilidades. a él le gusta. Pero la cantidad de mentiras que sigue diciendo es asombrosa. Y muchos medios que se han dado la tarea, tienen la libertad para ello, de entrevistarla y dejar que siga mintiendo como está mintiendo. Por ejemplo, estableció que ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y eso no es verdad. El Ministerio de Salud Pública les cerró su centro donde atendía a varios niños que después, en una segunda oportunidad, las madres dijeron que muchos niños de esos eran maltratados y que ella recetaba medicamentos que eran medicamentos muy de adultos y muy severos para la esquizofrenia, para niños que tienen autismo. Decíamos que ella en una de esas entrevistas ha hecho un media tour, tiene libertad para hacerlo, lo que no tiene es libertad para seguir mintiendo a la ciudadanía y tergiversando los hechos. Decía que había llegado a un acuerdo con Salud Pública, que Salud Pública le cerró el centro hace un mes, esperando que ella le dio 15 días para que ella llevara todos los documentos necesarios que avalen la justificación de ese centro y ella como profesional. Y Salud Pública está en espera de eso y ella no ha enviado nada.
Como nosotros estuvimos en espera de que nos diera todos los títulos que decía tener, porque los que nos enseñaba estaban encuadrados y enmarcados, y nosotros necesitábamos verlos bien y nos quitaba los títulos de las manos, etcétera, etcétera. Como nos quedamos nosotros esperando eso, que tampoco nunca llegó. Ella nunca nos ha pedido un derecho a réplica como estableció en uno de los medios diciendo que sí, que sus abogados. Eso no es verdad, nunca. Porque el derecho a réplica solo lo podría tener si trae los títulos. Porque nosotros hemos demostrado que los títulos son falsos. Recuerden que no solo llamamos a los centros universitarios, sino que los títulos tenían, señores, tenían faltas ortográficas graves. Pero encima de eso, los medios que la han entrevistado, que muchos de ellos lamentablemente no hacen el mínimo esfuerzo de investigar, el mismo Ministerio de Educación, a través de una petición que pareciera que le hizo la Fiscalía, certifica que todos los títulos de esta señora son falsos. Yo firmé una comunicación de una solicitud que hizo la Procuradora Fiscal del distrito, pero eso es muy común, siempre llegan, porque lo que sale público es lo menos, donde nos solicitaba o nos solicitó que una persona se hace pasar por psicóloga. Entonces, cuando buscamos aquí en los registros, evidentemente que esa persona no reposa que tenga registrado un título universitario en esa área del conocimiento. No es neurocientífica, no es psicóloga, no ha estudiado educación, no es médico y un gran etcétera. O sea que lo dice oficialmente el Ministerio de Educación Superior. Ya con todo eso, ¿cómo es posible que tenga el tupé de ir a los medios de comunicación para seguir mintiendo? Es para mí una situación grave que yo, como dije al principio, pensé de que ya era hora de que el ministerio estuviera investigándola y que estuviera interrogándola y que no se viera ella envalentonada como está, porque ella debe ser sometida por documentación falsa, práctica ilegal. Ella misma, en muchas de esas charlas que daba en su iglesia, que la iglesia, recuerden, dijo que no pertenecía a esa iglesia, que no era pastora de esa iglesia, oigan cómo ella dice que es doctora, que es médico, oigamos. Yo puedo ver ahí las neurocondritas, las dendritas, las pseudocondritas, las ondas, delta, alfa, teta, cada una se conectan. Yo lo hablo porque soy médico, usted no tiene que entenderlo completamente. Y así por el estilo se ha dado la tarea de seguir mintiendo, la pobre, seguir mintiendo y tergiversando los hechos. Hay una serie de mentiras que ha dicho, pero que yo realmente no creo oportuno estar detrás de ella diciendo eso que dice es mentira, eso que dice es mentira. Yo siento que ya la Fiscalía debió actuar porque va a quedar impune. Ese es el ejemplo que le vamos a dar a la sociedad, de que tenga el bagaje, que tenga los pantalones o las faldas bien puestas, de que le pide al Ministerio de Salud Pública que le permita abrir para un campamento de verano el centro para hacer un campamento de verano para niños autistas. O sea, ¿hasta dónde que vamos a llegar? Digo yo, o sea, una persona que se ha demostrado que el mismo Ministerio de Educación Superior dice que son falsos, que no es neurocientífica, que no ha estudiado psicología, que no ha estudiado educación y tiene ella todavía esa valentía interna de ir a solicitar que le levante el impedimento para que pueda ella hacer un campamento de verano. Este es un mal ejemplo si la Fiscalía, que supuestamente es la que tiene el caso, porque supuestamente Salud Pública la demandó, tome cartas en el asunto. No podemos dar ese mal ejemplo de una persona que actúe de esa forma y siga tan campante en todos los medios de comunicación, ahora diciendo que donde digo Diego. No, eso no está nada bien. Señores, ella llegó al colmo otra vez de insistir que estudió en Antigua y que estudió en una universidad de Antigua prestigiosa, pero como la mentira tiene las piernas muy cortas, se tropieza de inmediato. Y lo vamos a demostrar con esta entrevista que tenemos con el señor René John Romero. Esta persona trabaja en el Ministerio de Educación
y como funcionario del Departamento de Lenguas Modernas de Antigua, y también nos va a hablar este funcionario de la famosa carta de ruta que ella dice que una funcionaria de educación se la dio y es una demostración de que ella estudió todo eso. Lo que establece esta funcionaria y lo apenada que está porque se dejó engañar también por Elizabeth Silverio. Bueno, vamos a hacer contacto con René John Romero. Buenas noches, gracias por atender este llamado para que nos aclare la situación de Elizabeth Silverio, que dice haber estudiado en la universidad de su país y que también terminó la colegiatura allá. ¿Cuál es la situación según lo que ustedes han podido investigar? Bueno, la inquietud de nosotros acá en el Ministerio de Educación surge al escuchar de la investigación que usted hizo y también de algunas declaraciones que hizo la señora Elizabeth. Según tengo entendido, la señora Elizabeth estudió, y aún de acuerdo a la carta que la señora Jonah E. Green le suministró a ella estudió y se graduó en el año 2011. Y de acuerdo a los récords que tenemos en el Ministerio de Educación, la señora Elizabeth se gradúa de la escuela secundaria a los 18 años de edad. Nosotros aquí en Antigua utilizamos algo parecido a las pruebas nacionales que tiene República Dominicana, pero esos exámenes son administrados por el Caribbean Examinations Council. Eso es el Consejo Examinador del Caribe. Esos exámenes se dan en alrededor de 15 islas anglosajonas. Entonces, cuando un estudiante termina la escuela secundaria, que aquí dura 5 años, toma esos exámenes y a partir de los resultados de esos exámenes, entonces eso determina si tienen entrada a la Universidad de West Indies University, o aquí tenemos un community college que se llama Antigua State College. Lo que nosotros sabemos es que la señora Elizabeth solo pasó 2 materias, de acuerdo a los récords que hay en las oficinas de exámenes. Una de ellas, claro, es español. La otra es una materia que tiene que ver con asuntos electrónicos. Eso no le da suficiente crédito para entrar siquiera al Antigua State College. El Antigua State College es como un nivel preuniversitario donde se le da a los alumnos un grado asociado, Associate's Degree. Entonces, cuando ellos terminan de el Antigua State College, de ahí ellos tienen entrada, si les va bien, y si tienen los requisitos requeridos, van a la Universidad de West Indies University. De acuerdo a nuestro récord, ella jamás entró al Antigua State College porque las notas que ella tiene no eran de acorde a los estándares del Antigua State College. Otra cosa también es que el Antigua State College no expide títulos universitarios. Jamás. Es una institución preuniversitaria, preparación de los estudiantes para ir a la escuela, a la universidad. Ella enseña una certificación de una funcionaria de educación que parece como una carta de ruta, como para algo de un trámite de migración. En la carta establecía que dice ella, o sea que ella, la funcionaria en ese momento no está certificando, sino establece que dice ella que ha cursado esos estudios. ¿Cómo fue la situación? La carta, porque hablé personalmente con la señora Green, que es asistente directora de educación, como quien dice jefa inmediata mía, y cuando me explicó, ella me dijo que la señora Elizabeth vino el año pasado donde ella y le explicó que ella quería aplicar para la ciudadanía de Antigua y Barbuda y por ende necesitaba una carta de recomendación donde explicaba que donde explicara las escuelas que ella había estudiado, porque de acuerdo a ella, inmigración le estaba exigiendo eso porque ella había permanecido demasiado tiempo fuera de la isla de Antigua y Barbuda. La señora Green, con buena fe, pues le hace la carta
y le dice que ella no puede certificar estudios universitarios porque ella no tiene constancia de que ella ha realizado estudios universitarios o que ella en la actualidad lo está haciendo. Y en la carta, si usted nota, como bien usted puntualizó, se dice que de acuerdo a las informaciones que le dio la señora Elizabeth, ella está cursando algunos estudios. Pero esa carta no es una notificación, no es algo, no es un documento donde el Ministerio de Educación certifica los estudios universitarios de la señora Elizabeth. Es una carta simplemente dirigida a inmigración para facilitarle la aplicación a la joven, que ahora entendemos lo más probable es que no hubo tal aplicación, no sé, pero para que ella pues se le facilitara la aplicación para la ciudadanía. Ella asistió a 2 escuelas secundarias, una es Clear Hall, y en ese entonces la señora Green era directora de dicha escuela. Y es por eso, es de ahí de donde ella conoce a la señora Elizabeth. Y ella me dice que ella realmente no sabe los motivos por los cuales ella deja esa institución y va a otra escuela secundaria. Es decir, el Christian Faith Academy es otra escuela secundaria, no es no es una escuela de estudios superiores, es una escuela normal secundaria. Incluso ahora mismo no está operando porque no cumplía, tuvo problemas económicos y debido a esos problemas económicos no cumplía con los requisitos que el Ministerio de Educación le pedía. Para ir entendiendo, ella no terminó a los 14 o 16, como dijo, sino que terminó a los 18 en una escuela cuestionable, que de hecho está cerrada por esa situación. No pasó lo que aquí llaman las pruebas nacionales, sino se quemó. Solo pasó 2 materias, el español y una materia electrónica. Por lo tanto, si no pasa esas pruebas, no podría haber entrado en la universidad. Como tampoco entró porque usted establece que nunca estudió allá, por lo que me va a decir en este momento. No, porque la Universidad de West Indies, y te lo digo porque, bueno, la misma señora Green es quien maneja los asuntos de la Universidad de West Indies. Ironía de las cosas, ¿no? De hecho, esa universidad, ese capítulo de la universidad, no existía acá cuando la señora Elizabeth terminó, que fue en el 2011. Había como decimos, un campo satélite de la universidad acá, pero solo ofrecía 2 o 3 materias y había que ir a Barbados a terminar los estudios. Y creo que es en el 2018, 2019 que se establece el Five Islands West Indies University Campus aquí en Antigua. Es imposible que ella haya cursado esos estudios acá. ¿Cómo se han sentido ustedes con esta situación de Elizabeth Silverio? Con mucha tristeza, porque esperábamos después de el tiempo que la señora Elizabeth estuvo fuera del público, quizás que se retractara de ciertos pronunciamientos que ella hizo, pero hemos visto que lamentablemente ha doblado y realmente no lo ha hecho. Y viviendo el tiempo que yo tengo acá, más de 30 años, no vivimos en un sistema perfecto, porque ningún país es perfecto, pero trabajando de cerca con especialmente la señora cuyo nombre está en esa carta, me apena bastante que esto esté sucediendo. Y ella está bien, ella también está muy compungida en ese sentido. Y quise aclarar esto porque hay mucha falsedad en lo que ella ha dicho y eh, la verdad no se esconde. Y creo que estamos disponibles en cualquier momento, aun si, si quieren visitar acá, para comprobar las cosas que he dicho. Que lo puedan hacer, que no hay nada que esconderlo. Esas documentaciones pues están ahí, los récords están ahí. Bueno, pues don René, muchas gracias por esa aclaración oportuna.
Yo creo que es importante que se haya hecho, que ustedes se hayan motivado a realizarla para que quede todavía mucho más claro la situación. Por si algunas personas hayan dudado en algún momento, pues ya está bastante claro que tampoco estudió en Western Indian University de Barbados y de Antigua. Muchas gracias, buenas noches y cualquier cosa a sus órdenes. Este viernes en la tarde, la pseudo-neurocientífica nos emplaza a retractarnos del contenido injuriante en su contra. A pesar de que hace alrededor de un mes salió el reportaje, otorga un día franco para que procedamos a retirar los videos de los reportajes que hemos presentado el 20 y el 27 de mayo de este año. En el acta utiliza todo tipo de epítetos descalificativos para referirse a mi persona. La ley 6132 establece el derecho a la rectificación, pero esta debe cumplir con algunos requisitos legales, como indicar cuáles aspectos de todos los que hemos presentado debemos rectificar y además presentar las pruebas que demuestren que lo que dijimos no es verdad, cosa que no hicieron los abogados a la hora de enviar el acto de emplazamiento. Sobre todo ante tantas versiones diferentes que la supuesta especialista ha dado en los medios, que en lugar de aclarar, oscurecen. Pero lo más preocupante e indignante ha sido ver cómo se banaliza un tema tan serio que involucra a niños que necesitan tratamientos especiales y de una persona que debe ser investigada por las autoridades por falsear títulos universitarios, hacer diagnósticos y medicar. Todas estas acciones tienen implicaciones legales. De operar un centro médico sin autorización, que está tipificado en la ley 4201 de la Ley General de Salud, y en el Código Penal, artículo 147 y siguientes, que son los que hablan de la falsificación y del uso de documentos falsos. Ya cada caso concreto de cada padre o cada persona que haya tenido algún tipo de relación comercial con esa persona, va a tener variables que puedan crear tipos penales nuevos en base al comportamiento de ellos de manera particular. La Ley General de Salud prevé sanciones de 2 a 10 años y la falsificación y el uso de documentos falsos de 3 a 10. Digo de 3 a 10 porque hay variables en el medio que te pueden elongar o no la pena a imponer. No hay duda de que es un drama social. Padres cuyas esperanzas de haber encontrado una persona que supuestamente estaba altamente calificada para tratar a sus hijos, han visto cómo esta figura se desmorona en un país donde el circo ha opacado la dura realidad de la situación. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Comportamiento anormal, parece algo como medio bíblico, muchas muertes de peces, de sustancias extrañas que están en los ríos, en los lagos y en las presas. Hay uno que llamó mucho la atención hace unas 2 semanas y se habló bastante sobre eso, que es de la presa de Atillo. Salud Pública ha rendido un informe, todavía hay mucha curiosidad y expectativas y sobre todo dudas de lo que pueda estar pasando en la presa de Atillo específicamente por la cantidad de peces muertos. Nuestro equipo de investigación se trasladó allá. También recogimos muestras de las aguas, las mandamos a analizar y veamos lo que arrojó este análisis. Todo eso es pecado. Todos esos cuerpos son pecados. Mira. Ya que los que están quedando arriba. Que ya Así reaccionaron a inicios de este mes residentes del 8 de Caballero, Maimón y en el Meladito, al observar peces muertos acumulados en las orillas de la presa de Atillo. Para tener un poco de contexto, es importante recordar la importancia de este embalse, ubicado en la comunidad de Atillo, provincia Sánchez Ramírez, inaugurado en 1984, con un costo en ese entonces de $41 millones. Es el cuerpo de agua interna artificial más grande de todo el Caribe. Se diseñó para 700 millones de metros cúbicos, aunque producto de la sedimentación y de otros factores, en realidad puede estar, cuando llega a su cota máxima, puede estar recibiendo 450. En sus principales afluentes se encuentra el río Jamú y Jima y varios arroyos. Se trata de la cuenca hidrográfica de presas de mayor precipitación en el país, por lo que esta situación ha generado una gran alarma en la zona. Los lugareños se han visto obligados a suspender el uso de las aguas del embalse, que tienen un olor pestilente a raíz de la descomposición de los peces. Como si fuera poco, otra situación que se da es una aparición de un líquido de color verdoso y de textura espesa en el lago. Los comunitarios de la presa de Atillo establecen que hace más de 15 años que no se producían muertes de peces en la magnitud en que están ocurriendo actualmente y aún están en espera de respuestas oficiales. se está muriendo solo. Entonces dirá el consumidor, no, yo lo agarro allí y viene y lo arregla aquí. No, yo lo compro fuera para sostener mi negocio, que es de eso que yo vivo mi familia. Prácticamente fue después de la lluvia. Las últimas lluvias, como 3 semanas más o menos. Pero aquí en la presa, parece que anda otro tipo de contaminación. No tenemos base de acusación a quién ni cómo. Pero algún químico hay que estar, es afectible a la situación acuática. Mientras tanto, esta es la hipótesis que plantea el coordinador de la Comisión Ambiental de la UAS al ser consultado sobre las posibles causas. Cuando ocurre una variación brusca y empiezan a aparecer de repente animales muertos, en este caso peces, lo primero que usted piensa siempre es que hay un factor que apareció de repente, brusco, es decir, un componente nuevo que alteró las condiciones químicas o las condiciones físicas del cuerpo de agua, y ahí va la primera sospecha. Es importante recordar que la zona recibe el impacto de 3 grandes minerías: la Corporación Minera Dominicana Cormidón, que produce cobre, Barrigold, que extrae oro, y Falcondo, que produce ferroníquel, las cuales han sido relacionadas con casos similares en ocasiones anteriores. Recuerdo que siendo Moya Pons, ministro de Medio Ambiente, estamos hablando entre el 2000 y el 2004, nuestra comisión lo trabajó, hubo una mortandad masiva y hubo un informe. En ese momento lo que encontramos como factor causal fue la ruptura en una de las presas de cola de Falcondo por un accidente. Fue muy masiva y recuerdo que fue muy polémico también. Tras difundirse las primeras imágenes sobre la situación, el Ministerio de Medio Ambiente inspeccionó y realizó unos estudios cuyos resultados preliminares arrojaron que el único parámetro de los medidos en el lugar que se encontró fuera de niveles acostumbrados fue la clorofila.
Este indicador apunta a una abundancia de organismos que hacen fotosíntesis en un punto de muestreo. Explicó que las muestras de agua se enviaron al laboratorio de la CAS, resultando positivo para la especie Microcysti, y que la presencia de ciertos tipos de algas y bacterias fotosintéticas pueden resultar tóxicas para los peces y otras especies. El género al que se está refiriendo, Microcysti, son algas que son neurotóxicas, generan cierto tipo de toxicidad, y si algunos pequeños animalitos se alimentan de ella y luego los peces se alimentan de esta, pueden rápidamente concentrarlo y morir. Ese puede ser un factor. Sin embargo, de ser este factor, las muertes serían continuas y recurrentes. Para el ambientalista Luis Carvajal, este reporte es muy poco claro y deja mucho espacio a dudas. Por lo menos a mí no me da todavía ninguna explicación, ni creo que a la población, porque el informe sirvió para sustentar una hipótesis. ¿Qué es lo que ellos han hecho? Ellos han dicho, mira, nosotros podemos suponer que si se ha elevado la población de Macrocysti, lo cual probablemente tenga que ver con el arrastre de nutrientes, fíjate que en ambos casos estamos hablando de hipótesis. Consultamos a otro especialista en microbiología, quien cuestiona los análisis preliminares de medio ambiente y plantea que el alga Microcysti no es un patógeno. La lila es una consecuencia de una mortalidad, de un suceso, de un incremento de nitritos. No es una causa. Mientras, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, también ha participado en las inspecciones que encabeza Medio Ambiente y por su parte lleva a cabo otros estudios en su propio laboratorio. Todavía no tenemos los resultados completos porque hay muestras, por ejemplo, como la del DBO5, que toma 5 días el resultado, esperarlo. De manera rápida, pues muestran que los parámetros están normales. Obviamente, a veces hay que tener todo el panorama completo con todo el espectro de análisis para poder hacer análisis más profundo. 10 días después no tienen resultados. Por eso, nuestro equipo de N Digital se trasladó hasta las inmediaciones de la presa y recolectaron muestras del agua en el 21 de Atillo, el río Margajita, el río Sin, el río Ocho Caballeros, en las sabanas del Meladito y en el río Yuna, próximo al muro de la presa. Enviamos estas 6 muestras al laboratorio Franja a los fines de realizarles pruebas microbiológicas y físico-químicas que determinaran la calidad del agua, su potabilidad, así como la presencia de sustancias tóxicas, sobre todo en el río Margajita, que es donde mayor número de peces muertos se evidencia. Y los resultados fueron diametralmente diferentes a los oficiales. Hay un alto nivel de contaminación con bacterias fecales y alta incidencia de nitratos y nitritos. El nitrato es una molécula que se presenta en la naturaleza o a través natural o a través del proceso de industrialización del ser humano. Este nitrato tiende a perfundir en todos los sistemas de agua. ¿Y qué sucede? Que comienza a producir intoxicaciones en todo tipo de vida, principalmente en la acuática. Y va a producir a través de un proceso que se llama lixiviación, entra y cambiaría la molécula de la hemoglobina y eso produce cianosis y produce muerte por asfixia. Hay una estrecha relación entre el nitrato y el nitrito y la industrialización. Estos compuestos nitrogenados se utilizan para una gran capacidad de producciones industriales, químicas, petroquímicas, fertilizantes. También está relacionada con lo que son presas de industrias que tienen que ver con la mineralización, como pueden ser extracción de metales, extracción de oro, extracción de origen terrícola. Todo tipo de industria que tenga que ver utiliza ciertos tipos de componentes. Sostiene que seguido del río Sin, el Ocho Caballero y la sabana de Meladito son las zonas que más alta incidencia de estas sustancias, así como de contaminación fecal, lo que podría tener graves consecuencias, sobre todo en la agricultura. Y vamos entonces a consumir productos con metales tóxicos
como también productos con bacterias fecales que van a producir también enfermedades diarreicas y otro tipo de enfermedades, sobre todo en época de lluvia. Los nitritos y nitratos están presentes en los fertilizantes minerales u orgánicos como el estiércol. La situación es peligrosa, ya sea que esto haya tenido origen en la industria minera o en la agricultura o en la ganadería. Tiene graves consecuencias como la muerte de la fauna acuática, un exceso de vegetación, como ha ocurrido en el caso, y el consumo de productos con metales tóxicos posiblemente. Y eso que el INDRI establece que monitorea constantemente el agua. Lo hacemos dentro de nuestra zona de influencia. Revisamos la calidad del agua que le estamos entregando a los diferentes usuarios que nosotros servimos, como son los usuarios de riego y también algunos acueductos. Contamos con un laboratorio interno de la institución para hacer esa labor. El Consejo Dominicano de Pescas y Agricultura también ha realizado sus investigaciones y tomaron muestras el 6 de este mes, un día después de que se difundieran en las redes sociales los videos con las denuncias. Y así surge una cuarta hipótesis del origen de las muertes de los peces. Cuando los muchachos tomaron las muestras, nos dimos cuenta que las agallas de los peces estaban un poco abiertas y básicamente eso sucede cuando hay una hipoxia, que pierden el oxígeno y empiezan a buscarlo en el ambiente hasta que mueren. Según esta teoría, puede ser por las altas temperaturas. Incluso a finales de mayo se han producido mortandad masiva de peces en Estados Unidos, como en Colombia, donde establecen que la ola de calor habría incidido en ello. Entonces, en el caso de la presa de Atillo habría sucedido lo mismo, de acuerdo a los resultados de las pruebas que miden la calidad de agua. La temperatura del agua estaba entre unos 32.4 y en una presa debe andar entre los 28, 29, en época de frío, ya sea noviembre, febrero, marzo, llega a bajar hasta 18, 19 grados, 20, 22. Entonces, el factor aquí, vamos a decir, común es la alta temperatura que están viviendo esos ecosistemas. Ahora, no solamente en esa presa, sino en todo el territorio nacional. Lo extraño es que si fuera por la alta temperatura que produce el calor, solo haya sucedido ese día y no los siguientes, donde las altas temperaturas se han mantenido. Ambientalistas proponen una solución y es la instalación de sistema de monitoreo que sea continuo y que también permita predecir este tipo de situaciones para tomar medidas preventivas. Si llegamos 2, 3, 4, 5 días, una semana después de producirse un evento, es muy probable que los factores que hayan disparado esa situación ya no estén o no estén con los mismos valores y en las mismas cantidades. Y nosotros tendríamos entonces que hacer una especie de análisis retrógrado. También se han producido mortandad en peces en Villa Salma, Samaná, donde comunitarios denunciaron la muerte de miles de peces. El motivo fue la detención de la bomba que genera oxigenación, fruto de un sabotaje al tendido eléctrico realizado por individuos aún no identificados. Un fenómeno similar también se produjo hace semanas en los Negros de Azua, que de acuerdo a un reporte de medio ambiente apunta a una posible acumulación de contaminantes químicos y orgánicos provenientes de actividades humanas y procesos naturales arrastrados al lecho marino. Hace semanas también se ha denunciado la situación de las lagunas de Callacoa Golf Country Club. Unos vecinos, creo que son talleres y depósitos de tanques de camiones de combustible, parece que echan un solvente para limpiar los tanques y mire el resultado en la fauna marina, en los peces de los arroyos que circundan al campo. Un olor putrefacto, los peces buscando oxígeno, puesto que el agua está altamente contaminada. Hay una gran necesidad de que estos casos queden debidamente aclarados.
ya sea la presencia de algas tóxicas, los altos niveles de nitratos o nitritos, por el impacto de la industria minera o el uso de fertilizantes en la agricultura o altas temperaturas o empresas que vierten sus contenidos tóxicos en los ríos, cañadas o lagunas, no hay duda de que ante tantas versiones uno se quede perplejo y sobre todo ahogado en tantas teorías. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
toca el turno de nuestro querido amigo, hermano, compañero de trabajo, Franklin Guerrero, con su fotocrónica. Adelante. Vamos a la intensa fotocrónica de esta semana. El Ministerio de Agricultura inauguró en el Parque de Baní la llamada Feria del Mango, con un invitado especial, Hipólito Mejía. Llegó el domingo y Luis le cedió su turno en el poder a la vice Raquel Peña para representarlo en la cooperativa de empresarios de la harina y el pan. Eso fue en Villajuana. Discurso de hito, saludos a los de la mesa principal, pan de agua con sorgo blanco delicioso y coconete. Antes de la foto final, un desayunito de 3 panes no estuvo mal. De ahí mismo la vice se fue a la clausura de la Feria del Mango en Baní, donde le esperaba el ministro Limber Cruz, el equipo agrícola y el director del INESPRE. Buen provecho. Llega el lunes lleno de política con la reunión del Comité Político del PLD en su Casa Nacional. La presencia del expresidente Danilo Medina y del precandidato Abel Martínez le dio aspecto de cohesión a la actividad. Concluyeron en que no habrá alianzas con los partidos que fueron aliados al PRM en las elecciones pasadas. Y llegó la madrugada del día martes con la operación Halcón Cuarto en todo el país. Las cárceles y recintos penitenciarios fueron el objetivo 1 en desmantelar la red identificada y encabezada en el organigrama por Joel Ambrior y Pimentel García, alias La Jota o El Grande. La llegada a la fortaleza de La Vega fue todo un tropel que quisieron aprovechar algunos linces de la policía en repetir la historia de la famosa mulata en Puerto Plata hace algunos años. El operativo Halcón llevó 71 fiscales, 1.350 fuerzas especiales y varias unidades aéreas del Ejército y la Fuerza Aérea. A medida que avanzaba la mañana, los presos fueron conducidos en camionetas de la policía y la DNCD al Palacio de Justicia de Santiago. También se allanaron dealers y residencias en los barrios. En otro tema, en días pasados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva continuaba la audiencia coral. El testigo a cargo, el coronel Girón, en una esquina de la sala de audiencias, protegido por varios del autar, inclusive una fémina que actúa como guachimán privada del imputado. Ella se molesta y vocea en la sala que no se le pueden hacer fotos a Girón y la jueza la llama al orden en la sala. Luego ella misma me hace señas indecentes con las manos. Todos allí fueron testigos de la inconducta de la gente. Y para concluir, uno de los llamados azulitos se sumó al coro y casi me saca de la sala, argumentando que no puedo retratar a la jueza. El día miércoles en la primera planta, los imputados en el crimen del joven David de los Santos, los ex oficiales dando sus generales y el abogado de la familia explicando lo que esperan de una sentencia ejemplar. Los familiares no han dejado de asistir a las audiencias y recuerdo aquel día del sepelio de David en aquel cementerio de los Alcarrizos. Esta semana también trajo más ofertas del INESPRE en acuerdo con los supermercados, al igual que lo fue con las habichuelas con dulce en Semana Santa. También el Ministerio de Agricultura entregó 16 tractores a los campesinos de San Juan de la Maguana que tenían tiempo esperando. No podía faltar la audiencia de la Corte de Apelación sobre el famoso caso Tucano. Fueron $3.5 millones de soborno para negociar la compra de los aviones. Los imputados son el ex jefe de la Fuerza Aérea cuando Leonel Fernández, Peña Antonio, también el coronel Carlos Piccini y también el empresario Daniel Aquino Hernández. El ministerial, los fiscales, los jueces Doris Pujol, Rafael Vázquez y Carmen Mancebo, abogados, los imputados y el silencio de una misa. Firman, reciben las actas, los presos comunes ni hablan la sentencia de un nuevo juicio y todos salen a esperar en sus casas, posiblemente con un nuevo imputado. En el último tema, el miércoles también se ventiló el caso de litigio temerario y un juicio al abogado Emmanuel Vallejo Garib. Esto fue en la 8ª Sala Penal. La secretaria, el periodista, la seguridad, llega Jenny y Camacho. También llega el doctor Garib, tenso ambiente, y entran a la sala sin la prensa. La sentencia fue: no hay sanciones, pero sí el imputado reconoció que había utilizado los términos que la doctora Jenny Berenice y Camacho alegaron eran temerarios.
Así termina la fotocrónica de esta semana. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. Por nuestra parte hemos finalizado. Vamos a dar inicio ahora al Antinoti con Sergio Carlos. Así que muy buenas noches y hasta la próxima entrega, si Dios lo permite.
Gracias por una vez más ver el Antinoti. Les habla Sergio Carlos, pero no le estoy hablando mentiras, porque la habladuría del pueblo, comandada por su líder y fundador, el doctor Pinocho Fernández de Cedeño, se encuentra en estos momentos compitiendo con el partido oficialista, el PRM, por el primer lugar de los premios Web Oscar 2023. Tenemos una sobreproducción de huevos. Resulta que el afro e impotencia del pueblo se ha dado la tarea no solo de hablarles embuste a sus fupu fans, sino que también cuenta con un grupo de habladores que inventan noticias como los del PLD, pero que por falta de presupuesto no pueden hacer que sus habladurías tengan sustento. Y en este caso, ni siquiera se molestaron a averiguar bien el chisme del hospital de Villahermosa, cuando ya Karim Abul Leonel andaba fallando los tiros de 3 y sin intención alguna de querer pasar la bola. El hospital de Villahermosa. Ese hospital tiene 32 camas. Luce muy hermoso el hospital de Villahermosa. Lo vinieron a inaugurar. Pero hasta ahora, ese hospital solamente han venido a la emergencia porque el resto está cerrado. Lo inauguraron el 21 de febrero para decirlo en el discurso del 27 de febrero que lo inauguraron, pero en realidad el hospital está cerrado. Leonel, por favor. Como siempre, el ex de Margot la hace escúcheme a la entrada o escúcheme a la salida, y luego de que dijo la barrabasada de que ese hospital estaba en menos funcionamiento que el partido de Guillermo Moreno, la gobernadora de la Romana se convirtió en Super Saiyajin 2024 y si Leonel no se quita rápido, lo prende y fácilmente le quema el afro. Era natural que así fuese. Solamente funciona la emergencia. Por consiguiente, ha sido una estafa al pueblo de Villahermosa. 5 minutos después. Aquí tenemos el asistente del director que puede decirnos qué cantidad de pacientes podemos ver aquí diariamente. Sí, aquí se ven diariamente 100 pacientes, 120 pacientes. Tenemos compañía también de la emergencióloga, que ella es testigo, ella viene todos los días a la emergencia a prestar el servicio de emergenciología y aquí se atienden hasta 140 pacientes en un día. Está funcionando el área de emergencia, tenemos consulta de medicina interna, medicina general, pediatría, ortopedia, tenemos también un consultorio de odontología habilitado y funcionando a toda capacidad, tenemos también consulta de neurocirugía, cirugía general. Una verdad amarga. Una vez más, el hijo turbio de Villajuana y ex profesor de la Academia La Trinitaria lo hacen quedar mal por estar tucano temas que no le competen y por andar inventando disparates, que dicho sea de paso, y ahora que hablamos de ese tema que vino volando a la palestra pública, es importante mencionar que el tema de los tucanos es una sal que a Leonel no le gustaría probar. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Resulta que la Liga de la Justicia de la Mujer Germán Maravilla y los gemelos fantásticos Jenny y Camacho consiguieron que un tribunal le diera para atrás a la sentencia que hace más o menos un año había descargado a los acusados del caso Tucano y que no falló a favor de darles el derecho de salir a galletearnos por falsamente haberles acusado, porque Dios es grande y porque sería bastante obvio y descarado. Esa fue la gran experiencia. El 18 de agosto de 2016, el juez Alejandro Vargas dictó 3 meses de prisión preventiva contra el coronel Carlos Piccini y la presentación periódica ante el tribunal al exsecretario de las Fuerzas Armadas Pedro Rafael Peña Antonio. Laura Guerrero Pelletier, entonces procuradora anticorrupción, sostuvo la imputación consistente en la recepción de un soborno de $3,5 millones para garantizar la compra de las aeronaves entre el 2009 y 2010. Por fin. 6 años en los tribunales jodiendo y jodiendo para luego, como por arte de magia, decir que los $3 millones del supuesto soborno eran de un juego de monopolio y que todo lo que se hizo en el gobierno de Leonel fue más transparente que un mosquitero y con menos corrupción que un popurrí de toquicha. En esa escuela me cogí hasta con los maricos. En una orgía, toda la tía mamá. Mi novio se rebata fumando jarac. Siempre llego tarde, me coge el tiempo sin ganas. Hey, stop! Why?
Pero el juego se les dio a menos y cuando pensaban que tenían ya la puerca agarrada por el rabo, un giro de 180 grados en el sistema judicial más reculero de los últimos 20 años dio la gran sorpresa de volver a reabrir el caso y comenzar desde cero para ver si es chicle que mastica el tucano. ¡Mátalos, True! ¡Anda! En este 12 de junio, que es una jornada histórica para el Ministerio Público, que ha logrado que la Corte de Apelación de Santo Domingo ordene un nuevo juicio en el caso de sobornos de los aviones tucanos, porque ustedes saben que la decisión del Tribunal de Primera Instancia en ese caso, el tribunal no solo absolvió a los acusados, sino con el documento público de la sentencia que fue conocido un mes después, dijo, entre otras cosas, y voy a leer: los tribunales no están llamados a dictar sentencias salomónicas para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político. Los adversarios vienen a los tribunales en igualdad de condiciones a dar lo mejor de sí y son las pruebas las que al final dirán qué procede y no procede. Yo pienso que eso es algo para reflexionar. Cabe recordar que el lío de los tucanos comenzó en el gobierno de Leonel para ser investigado por el primo Frank D.B. Joe y luego formalmente ser representado ante el Ministerio Público en el 2017 por el entonces procurador mejor conocido como Carita Mime, el Chavo del Ocho o ¡Píntame! Caiga quien caiga. Así es, caiga quien caiga. Que en lo que la chava y viene, nos encantaría que al reiniciarse el caso de los tucanos, también se le preste atención a la Sunland, a los cuartos que recibió Funglode, a las Harley Davidsons que se compraron para la policía y no aparece hoy ni siquiera la mica de esos motores, los panas del tiempo también y todo lo que sea relacionado al único tigre que se burló 3 veces del pueblo y tiene la cachaza de querer intentarlo de nuevo. Ni siquiera Trujillo. La gente del 11% en las encuestas, el odiado partido de ladrones con Danilo, PLD, gastaron parte de su moribundo presupuesto electoral en decirle a una población que para nada le importa que ellos no piensen pactar con nadie que hizo coro con Abinader. Bueno, El cruce entre Cerdo y Señor, el centauro ovino Charly Mazacotti, sentado justo al lado de la ex vicepresidenta doña Juda Cedeño, le dijo al pueblo dominicano que ellos tienen la fuerza y tienen la maña y que no necesitan el apoyo del partido de gobierno para, durante las elecciones venideras del 2024, poder llegar por lo menos a un 8% en el país entero. Oiga, compadre, pero usted... El Partido de la Liberación Dominicana no pactará ningún tipo de alianza con el partido de gobierno, ni con ningún otro partido, agrupación o movimiento político que haya hecho acuerdos con el PRM. Hagan en su propio camino. Con más valor que Anuel para ir a los premios HIT y ver a Yailin con 69, nuestro Tecachi Mazacotti quiere hacer entender que Pelofino Martínez tiene esta vaina ganada y que el PLD de alguna manera u otra se encuentra en una posición de poder. Pero es que hay que ser muy sinvergüenza o simplemente pertenecer al PLD para poder saltar con ese disparate y pensar que de alguna manera u otra es noticia, porque para decir verdad, si no se agarran del Habibi o de Leonel, ¿con quién es que van a contar? ¿Será que las entradas que Ramfi tiene en la calva son una señal de que entraron 2 y sale 1? A Guillermo Moreno ¿no le gusta que le toquen la teta? Miguel Valga ¿tiene delirios de grandeza o bebidas en grandeza? Y por último, ¿será que el rabacuco Carlos Peña mete un ojo más que Danilo? No se pierda este y otro disparate electoral en otra entrega de Lo Misterio de Producción. Dejen su loquera, bájenle 2 a eso. Si esto sigue como va, la boleta electoral de las elecciones que vienen parecerán, qué sé yo, una guía de teléfono, con más fotos de gente que las que hay en Instagram y con más partido que los que salen a hacer barbecue en Alto Manhattan en Nueva York. Que por cierto, gracias a ti dominicano ausente, le quitaron el derecho de hacer barbecue a todo el mundazo porque nos dan un dedo y nos cogemos el cuerpo entero. Coño.
Pero eso no solo pasa con el barbecue. Muchos dominicanos en otros países se están poniendo la bandera en alto y mucho más en Estados Unidos, donde la diáspora dominicana está dando mucha agua de beber. Y parecería como una estrategia de oposición del PLD o de la gente de Leonel, cuando en verdad es el resultado de más de 70 años de ignorancia llevada a cada plantel escolar. La causa de la educación. Y esto lo digo porque aunque muchos le quieran llamar a este fenómeno la generación alofoque, se sobreentiende que este es un problema que va mucho más allá y que, como en reiteradas ocasiones hemos resaltado, para un gobierno es mucho más fácil manejar ñame que tratar de engañar a un intelectual. Era natural que así fuese. Velo ahí, la gente del país con la Biblia en el escudo y que, según Domingo Páez, son productos de la generación alofoque que exportamos como marca país, haciendo de tripas corazón para terminar de hacernos quedar mal. Porque carajo, ¿cuál es la necesidad de no solo portarse mal, sino que por estar metido en el coro agarre una silla y le marche a un agente de la policía, como si las vainas en Gringolandia se resolvieran con una disculpa o el sutil arte de mojar la mano? No. Las vainas donde Caco Muñeca se manejan diferente, y a ese monstruo, por estar de silla alegre, fácilmente lo manden para el patio sin pasar por Gold, sin antes durar par de años preciosos con los Federico. Oh my God. Ya se volvió, va para Santo Domingo, este loco. Porque... Uy, no borré los WhatsApp. Otro futuro trabajador de un call center que llegará a Santo Domingo luego de cumplir su linda condena por resistirse a un arresto, conducta desordenada en público, ataque a un policía y si aparece algo raro en los miau o en la sangre por andar de malo corita. Pensando que el Bronx es una extensión de la 42, al pana le tocó dormir en el precinto y que Dios lo libre que por estar haciéndose el guapo y repartiendo sillazo, también le haya tocado recoger el jabón. ¡Se murió! Y ya que tocamos la tecla del Mayor Girón y los archivos secretos de los expedientes X del PLDEX, hablemos de lo que uno de sus representantes radiales más activos y que menos pudor tiene para lamberles trajo a colación sobre el Mayor, y el supuesto pago de 50,000 pesos por una menor. Así como lo oyen, el palito de coco de la Radio Nacional, Julio Martínez Pozo Séptico, con la cara seria y como un machete, escuchó esta orejita mientras uno de los abogados del caso acusaba al Pavarotti de la Operación Coral de ser un sinvergüenza, que no solo se prestaba para chivatear al grupo, sino que tenía negocios con básicamente una proxeneta que le buscaba chicas para que hiciera eso que usted y yo sabemos, pero que debido a las nuevas reglas de YouTube y la ñoñería que tienen, no podemos mencionar. Sabía el Ministerio Público que su testigo estrella, Girón, estaba implicado en una violación de una niña de 13 años. Cuando pararon este hombre a hablar como un héroe. Yo no sé. Estas son acusaciones extremadamente delicadas y que, de ser verdad, debe caerle todo el peso de la ley. Sin embargo, nace la interrogante de si el Mayor no hubiese abierto la boca y cantado más que Carlos Silver, ¿hubieran sacado de abajo para tener algo con qué pelear? Esa es la pregunta, porque ahora Girón, el soprano, es lo peor de lo peor, pero mientras estaba en el coro de los corales con Adán, la pastora, con el coronel Núñez de Asa, el pana era uno de los miembros más activos de la iglesia de Adán y miembro poderoso de esa supuesta familia de estafadores. De eso pueden estar seguros. Pero claro, porque no nos sorprendería que, aún siendo verdad, esa vaina nunca hubiese salido a la luz pública. Si el pana se hubiese quedado callado y no habría metido al medio a todo el que está implicado en esta red de supuesto lavado. Eso sí es verdad.
Y hablando de redes de delincuentes y acusados, en la hermana República de Cibao, tierra de Don Miguelo y región del país que nos dio a Brinca y a Cucharimba, se armó un arroz con naiga luego de que la mañana de Maite se vieran sobrevolando baise, helicópteros, guaidas regados por diferentes partes de la región norte y camiones prietos que no eran de la camiona, sino que lo llevaron para cargar futuros embajadores del aire de recoger el jabón en alguna cárcel de la capital. Eso duele. Lo que más duele, mi querida primera lady, es que según los medios noticiosos y las investigaciones de Nuria, la única razón por la que les van a dar para abajo a esos elementos es por haberse pasado de contento con la matatana del movimiento, o sea, la alofoque del Ministerio Público y la última Coca-Cola de este maldito desierto. Centro no, la zona del Hoyo Caimito, por ahí, ¿no? Ahí se disponían las fuerzas castrenses comandadas por el jefe de la policía, el de la DNCD y la procuradora Jenny Berenice a barrer con Santiago por la 4 esquinas y en un solo día quitar más basura del medio que la que en los últimos 4 años quitó Abel. 2.600 toneladas de basura. Es el mejor momento para defender si son inocentes. ¿De qué lo acusan? ¿De qué lo acusan? ¿Con qué alegato ellos lo tienen acá? ¿Con qué alegato, joven, ellos los trajeron acá? Por imbécil, por testarudo, por animal. Desde tempranas horas de la mañana, decenas de agentes policiales y de la Dirección Nacional de Control de Drogas han estado realizando operativos, allanamientos en diferentes sectores de esta ciudad de Santiago. Ya fueron apresadas varias personas y trasladadas hasta el Palacio de Justicia en esta ciudad de Santiago. Ahí estamos viendo, esto es el área de parqueo del Palacio de Justicia, donde vemos a las unidades de la Policía Nacional, así como de la Dirección Nacional de Control de Drogas. No salgan, que hay bobo. Como ya habíamos mencionado, la operación se armó debido a que un gracioso se le ocurrió la brillante idea de querer quitar a doña Miriam del medio y como no es a un Juan de los Palotes que están amenazando, movilizaron medio ejército para el Cibao y así acabar con el relajo de decir que son exponentes de música y que solo era una chercha para sonar en el medio. Otro daño más de la generación que todo lo quiere fácil, Sergio, y no quiere trabajar, esa que se pone a tirarle a Habibi, atento a que luego de viralizar un disparate, lo van a llamar para hacerle una entrevista en algún medio radial. Pero es que se le ha ido el tiro por la culata a varios exponentes del género sonidista, ya que la gente del Habibi no coge esa, mi amor. Y a todo el que se pase de contento, lo mandan a buscar agarrado por la correa y sin derecho a protestar. El cambio. Nosotros de nuestro lado continuaremos trayéndoles las últimas noticias de estos allanamientos para por lo menos entretenerles con los movimientos que hace el Ministerio Público si usted es sangre azul, porque para nadie es un secreto que si fuera usted que nos está viendo al que hubieran amenazado, sale a poner la querella y fácilmente lo dejen trancado. Gracias por una vez más ver el Antinoti. Les habla Sergio Carlo, la para de la información y vocero de este circo herrediano que nos da tanta diversión y contenido que podríamos hacer ediciones tan largas como la intro de Extremo a Extremo. Por eso les presentamos noticias que no están en este Antinoti. El expresidente gringo Boque Mueca lo mangaron este pasado martes otra vez en un tribunal de Miami, ante el cual tuvo que responder por 37 cargos en su contra, de los cuales 31 corresponden al delito tipificado de retención deliberada de información de defensa nacional. Los demás son por un jugo que cogió fiao y nunca pagó, 2 cargos por brechar en el baño de mujeres y otro de su barbero por no darle vida y recortarse de cada año un día. Otra que no está presa, pero que desde que la tía Nuria la desenmascaró, ha rebajado un par de libras cómodas de lo tanto que ha corrido, es la neurohabladora Elizabeth Silverio, quien vuelve a hacer noticia y aseguró este martes que padece de síndrome de Asperger, síndrome de Savant y síndrome de olla crónica, ya que desde el reportaje de Nuria no ha vuelto a ver un peso, porque no está trabajando y los ahorros los ha gastado cayéndole atrás al que le falsificó los títulos para lincharlo por las faltas
ortográficas que tienen. ¡Bestia! ¡Yegua! ¡Analfabeto! El diputado Ramón María Ceballos este martes pasado pidió una revisión a la resolución para reconocer a varios dominicanos destacados en el exterior con intención de echarse para atrás luego de que alguien le orejeara: "Psst, ¡ey! Esa es la nieta de Trujillo". Al preguntársele al honorable por qué estaba ella en la lista, solo se limitó a responder: "Ay, que no sabía quién era ella, nunca le pregunté. ¿De los Trujillo de dónde tú eres?". República Dominicana. Ah, bueno. El encargado de negocios de la Embajada Gringa en RD, Isaiah Parnell, manifestó en nombre de la institución el compromiso de su país por luchar por los derechos de las personas de la comunidad LGBTQWERTI, bueno, diciendo que los quiere mucho, que no ve la hora de hacer un party aquí, también como el que hizo el viejo Biden allá en la Casa Blanca, manifestando que no quiere gente que le haga la contra, o si no, va a soltar una lista de toda la gente del medio que pertenecen a la comunidad y lo andan escondiendo como son. Eso no pasará. ¿Y qué fue? No me deje así, que yo también quiero saber. ¿Aló? Ay, pero que quita gusto.